Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias, porque por amor a nosotros nos regalaste a Jesús. Gracias, Padre, porque a la luz de tu Espíritu comprendemos que es la luz de la verdad, el buen pastor, que ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, me quiero presentar delante de ti como tu Hijo, tú que me conoces por mi nombre. Vuelve tus ojos de Padre misericordioso sobre mi vida. Tú conoces mi corazón y las heridas de mi vida. Tú conoces todo aquello que hubiera querido hacer y que no he hecho, aquello que he hecho mal y el mal que me han hecho los otros a mí. Tú conoces mis limitaciones y mis errores y mi pecado. Conoces los traumas y los complejos de mi vida. Hoy, Padre, te pido por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, que infunda sobre mí tu Espíritu Santo, para que el calor de tu amor salvífico penetre en lo más íntimo de mi corazón, tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas. Amén. Luchando por un mundo mejor, el mensaje de esperanza y vida en busca del fortalecimiento y afianzamiento de la fe en nuestra comunidad. Nuevamente los saludamos, queridos hermanos, dándole gracias al Señor por este encuentro maravilloso que tenemos con todos ustedes. Realmente es de gran alegría para mí poder compartir con ustedes, poder estar orando por sus necesidades, pidiendo al Señor bendiga a nuestros hermanos los enfermos, nuestros hermanos los campesinos, a todas las personas que aquí en el pueblo nos escuchan. Y hoy vamos a empezar diciendo que el catecismo define el pecado como una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder con amor. Mucha gente, sin embargo, se plantea, ¿de verdad que Dios le importa o le afecta lo que yo hago e incluso lo que yo pienso? ¿Cómo puedo yo hacer daño a Dios? ¿Acaso puede sufrir o padecer? ¿Cómo puedo yo ofender a Dios, que es absolutamente trascendente? Por eso entonces vamos a decir que si por ofensa entendemos causar daño, evidentemente a Dios no le puede ofender nada de lo que le hagamos, nada de lo que yo haga daña a Dios. Pero Dios es amor, es un Padre lleno de amor por sus hijos y puede compadecerse de nosotros. Más aún, Dios se ha hecho uno de los nuestros para tomar sobre sí nuestros pecados y redimirnos. El hombre tiene un valor tan grande para Dios, por eso se hizo hombre, para compadecer. Él mismo con el hombre de modo muy real, en carne y sangre, como nos manifiesta el relato de la pasión de Jesús. Por eso en cada pena humana ha entrado uno que comprende el sufrimiento. En cierto modo, Dios sufre con nuestro pecado porque nos hace daño a nosotros. Él no es un ser caprichoso que convierte en pecado acciones de suyo e indiferentes y lo prohíbe para la demostración de nuestra obediencia, sino un Padre amoroso que nos indica aquello que nos puede hacer daño y que impide la felicidad a la que estamos llamados. Sus mandamientos se podrían comparar a un manual de instrucciones del hombre. Conviene tener en cuenta que el contenido de este manual ha sido inscrito de algún modo en naturaleza creada del hombre y se dirige espontáneamente a su conciencia, sin necesidad de abrir páginas para alcanzar la felicidad propia
y no estorbar la ajena. El pecado lesiona el amor que Dios nos tiene, ese amor que quiere hacernos felices. De algún modo, cuando pecamos, es como si Dios se lamentara entre lágrimas. ¿Pero qué haces, hijo mío? ¿No te das cuenta de que eso te hace daño a ti y a mis otros hijos? No lo hagas, no te engañes. Mira que ahí no encuentras lo que añoras, la felicidad, sino todo lo contrario. En este sentido, que se dice que el pecado es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor, ofendemos su amor, lo ponemos en entredicho con nuestras obras pecaminosas. Conviene añadir que Dios nunca se enfada con nosotros, nunca toma represalias, ni siquiera cuando pecamos. En esos momentos es como si estuviera sufriendo con nosotros y por nosotros en Cristo. En su gran amor por la humanidad, Dios va tras el hombre como la madre vuelve sobre el pajarillo cuando cae del nido, y así la serpiente lo está devorando, la madre revolotea alrededor gimiendo por sus polluelos. Así Dios busca paternalmente a la criatura, la cura de su caída, persigue a la bestia salvaje y recoge al hijo, animándole a volver hacia el nido. Así es Dios. Dios está como el padre de la parábola del hijo pródigo, mirando al horizonte, ve por si regresa el hijo. El pecado nos aleja de Dios, pero eso no es verdad por parte de Dios, sino por parte nuestra. Son abundantes los pasajes del Evangelio en los que Jesucristo busca el trato con los pecadores y los defiende ante los ataques de los escribas y los fariseos. Dios no se aleja de nosotros, no deja de amarnos. La distancia se crea en nuestro corazón, de la piel hacia adentro, pero Dios sigue pegado a nosotros. Somos nosotros los que nos cerramos a su amor, y basta un paso para recibir la misericordia de Dios. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Leemos en la parábola del hijo pródigo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, verso 20. El pecado es el enemigo número 1 de la felicidad, pero tiene poco poder ante la misericordia de Dios. Todos, queridos hermanos, de alguna u otra forma somos pecadores, pero debemos recordar que Él nos ama y Él pone su esperanza en nuestras vidas. Por eso entonces, para ir culminando este programa, queridos hermanos, después de hablar de la ofensa a Dios, debemos decir que el pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta a la solidaridad humana. En realidad, ambos elementos están unidos, pues el hombre, como sabemos, es social por naturaleza. Pero fijémonos en la segunda parte que acabamos de escuchar acerca de la solidaridad humana. Y por eso, ante esta afirmación, algunos se cuestionan: ¿por qué es malo el pecado personal si no le incumbe a otras personas, si no hago daño a nadie? Podemos preguntarnos. Pero en realidad ya hemos visto que el pecado siempre hace daño a alguien, empezando por mí mismo, claro está, y precisamente ofendemos a Dios. Pero ahora se trata de ver
que todo pecado, aun el más oculto, hiere a la unidad de los seres humanos. El Génesis describe el primer pecado que rompe el hilo de la amistad que unía a la familia humana. Solo leemos en el libro del Génesis. Tras la caída, se nos muestra al hombre o a la mujer como si se apuntara mutuamente con su dedo acusador. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Génesis capítulo 3, verso del 1 al 2. Dice Adán. Su relación, antes marcada por el asombro amoroso, pasa a estar bajo el signo del sello y el dominio. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Génesis capítulo 3, verso 12. Dice Dios a Eva. San Juan Pablo II lo explica así: puesto que con el pecado el hombre se niega a someterse a su Dios, también su equilibrio interior se rompe y se desatan dentro de sí contradicciones y conflictos. Desgarrado de esta forma, el hombre provoca casi inevitablemente una ruptura en su relación con los hombres y con el mundo creado. En efecto, quien se deja llevar por pecados interiores de rencor o crítica, ya está tratando injustamente a los demás, y es imposible que no se manifieste exteriormente en la omisión del amor debido al prójimo, o que incluso en las faltas extremas de caridad con él. Quien comete pecado de impureza, aunque sean interiores, corrompe su capacidad de mirar, por tanto de amar. El pecado en definitiva siembra la división en el corazón de los hombres, se interpone en su caminar conjunto hacia la felicidad. Ante su crudeza se podría insinuar la tentación del pesimismo y de la tristeza, sobre todo si dejáramos de mirar a Cristo, contemplar el paso de Jesús cargando con su cruz doloroso pero sereno, frágil pero majestuoso, nos llena de esperanza y de optimismo, porque por muy grande que sea nuestra miseria y pecado, ahí está Él. Con su caída nos levanta, su muerte nos resucita. Y así, queridos hermanos, debemos recordar que también en el sacramento de la reconciliación, pues podemos romper con la serie de pecados que podamos tener en nuestras vidas. Y así terminamos este programa, deseándole para ustedes lo mejor en sus vidas, deseándole a ustedes que a través de estos programas pues podamos amar más al Señor, podamos nosotros encontrar la felicidad que tanto deseamos. Amén.